Ya he hablado en otra ocasión y en muchas de por qué España fue la que dio por accidente con estas tierras. Con todo respeto para los que sostienen que era el país más atrasado de Europa y que desgraciadamente fue el que llegó aquí a conquistarnos y que otro país os hubiera dado un trato mejor, quiero precisarle a los que dicen eso. Si son aztecas legítimos, o totonacas, o huastecos, o zapotecos, o mixtecos, y no es al revés. Con mucho orgullo, tengo un gran orgullo por mis etnias. Mi papá le gustaba decir que era huichol puro, punto, así le decía. Solamente así. Si son realmente autóctonos, pueden llamarse conquistados ellos. Y lo otro es muy, muy, muy equivocado. España no era el país más atrasado de Europa, era el más avanzado. Tecnología de punta, sobre todo en el aspecto naval y en el aspecto militar. En algunos otros aspectos no era tan avanzado. Pero es que los países se desarrollan en una forma desigual y combinada. Así es esto. No es uniforme. Así es. Y esto, el mismo Marx, que es el gran teórico y el gran científico del desarrollo de la sociedad, lo demostró. Porque Marx y el otro Marx, el que llama de Marx burgués, Max Weber, hay una diferencia enorme. Marx, Carlos Marx, es mucho más denso, mucho más profundo, mucho más explícito que Weber. Y también tiene fallas enormes que ya he dicho varias veces, y aunque le molesten mucho a mis amigos marxistas, pues con todo respeto que tengo y cariño por ellos, les seguiré diciendo. En cuanto a que mejor nos hubiera conquistado otro país, bueno, pues vean las historias de la conquista inglesa y francesa en lo que es hoy Estados Unidos y Canadá. Se los acabaron. Vean lo que fue la colonización y conquista portuguesa en África. Se los acabaron como esclavos. Vean lo que fue la conquista y colonización de holandeses en lo que hoy es Indonesia, Vietnam. Se los acabaron. Fue terrible. ¿Sí? Vean lo que fue la conquista inglesa. ¿Sí? Hasta con presidiarios, expresidiarios. ¿Sí? En Australia, en Nueva Zelanda, en Tasmania. Fue terrible. Vamos a obviar esto y vamos a entrar con Cortés. Un personaje que les dije que quería platicarles algo que me pasó la segunda vez que fui a España a un congreso, el primer congreso de filosofía iberoamericana, impresionante, y que yo cuando hablé, entre lo que hablé, los felicité porque dije que ellos, sobre todo ellos, eran los que tenían que hacer esas convocatorias y que siempre que pudiéramos iríamos. Yo hice un comentario que les encantó. Le hice una crítica a un autor que ya me ha regañado 2-3 veces la maestra Ana, mi esposa, para que no lo mencione yo, pero ya no lo menciono por eso, si no me va a regañar. De que no había leído La Utopía de Moro porque me pareció muy imprudente y muy superficial su comentario sobre ella. Y el mismo que organizó el congreso me dio la razón. Dijo que era muy ligero él, esa persona, no le digo nombre, en sus juicios. Pero luego ya hablé de vuelta y dije, era una de esas conferencias magistrales, se permitía, lo hacían bien, se permitía intervenir. Y dije que me encantaba de nuevo su convocatoria, pero que me preocupaba de que fuera
en Madrid y luego Extremadura. La zona donde nació Cortés. La zona donde nació Pizarro. La zona donde nació Almagro. Y les dije que eso no me gustaba mucho. Que si nos seguían viendo como conquistados. Entonces, el hombre que llevaba la voz cantante, creo que se llamaba Cordón, se apellidaba Cordón, tipo muy brillante, muy... Yo era un jovencito al lado de él en esa época, fue hace mucho. Dijo que le preocupaba esas actitudes, sobre todo de los mexicanos, era notorio que yo era mexicano, de sentir tanto recelo y tanto rencor hacia la figura de Cortés, que nosotros le debíamos mucho a Cortés, que le debíamos 300 años de cultura y de civilización, y que deberíamos hacerle un monumento nosotros, cosa que él sabía que no existía el monumento a Cortés, que había uno a Pizarro en Perú, porque los mexicanos éramos tan difíciles y tan complicados. Quise contestarle, pero el maestro Leopoldo Sea, que estaba en el presidium, me dijo que no. Quise un ratito fastidiarlo, volví a insistir, se molestó bastante. Lo adorábamos, lo adoramos. El jefe Ceja le decíamos, tenía unos cejas así enormes. Era brillantísimo como maestro, y muy pispireto con las miradas con nuestras novias. No había novia que no se le escapara de estarla viendo, y sabíamos que un maestro de Argentina muy brillante que llegó casado se fue sin la mujer porque se la quitó y se casó con ella, y como dicen, vivieron felices para siempre. No, entonces lo fastidié tantito, pero él habló. Fíjense lo que dijo. Me dio gusto que me mencionó, me felicitó y dijo: yo estoy de acuerdo en parte con Cordón. Yo podría cooperar para hacer la estatua a Cortés, aunque discrepo de su apreciación de que nos dieron 300 años de cultura, porque los que fueron, pues no eran muy cultos que digamos, y ese auditorio lleno de latinoamericanos, pero lleno más de españoles, se empezaron a reír, o sea, muy receptivos. Y los que estaban allá tampoco eran tan de a tiro ignorantes. Pero yo coopero. No digo que hago la estatua porque no tengo tanto dinero, no gano tanto. Yo todavía no sabía en esa época cuánto ganaban los maestros de tiempo completo de la UNAM. Pues ganan muy poquito, qué barbaridad. Bueno, luego hablamos de sueldos. Resulta que siguió el maestro Sea, pero sí coopero, nada más que con una condición. Yo he venido a España muchas veces y nunca he visto la estatua que ustedes deberían hacerle a Tarik, el árabe que los invadió, y se empezaron a reír con aprobación todo el mundo. El árabe que los invadió y les dio, no 300, 800 años, y es así de cultura, porque aquí no había nada. No tenían absolutamente, y empezaron a aplaudir los españoles, sobre todo. En serio, qué bonito, hermoso. 300 años, no, 800 de cultura, no tenían nada. Los árabes trajeron todo, desde los números arábigos, nomás haga un intento de dividir o multiplicar con números romanos, a ver cómo le hacen. Ni que sea nada más. Todo trajeron, todo. Una cultura de riego y un sistema al Andalus de una enorme coexistencia pacífica en cuestión de religiones. Coexistieron en Córdoba cristianos, musulmanes y judíos, juntos por muy tiempo. Todos le aplaudieron. Cortés, yo no lo puedo aceptar ni de chiste como el padre del mestizaje, porque el padre van a ver quién es. Cortés es una gente muy brillante, muy valiente, muy ambicioso. No estudió en Salamanca,
tal vez ni siquiera se apuntó porque no está en los registros. Y Salamanca todo tiene registrado. Parece que trabajó con un tío en una notaría. Era brillante. Adquirió muchos conocimientos de abogado. Así es esto. Yo tengo una hija, mi segunda hija, en edad, que tiene trabajando años en una notaría y que sabe más, yo creo, que muchos abogados y que muchos notarios. Cortés vino a estas tierras y estuvo en Cuba. Se ligó en amistad con Diego de Velázquez, el conquistador de Cuba, que lo distinguió con algún nombramiento y luego lo distinguió con algún encarcelamiento porque parece que hubo un problema por ahí por una cuestión de dineros. Cortés empezó a galantear a una mujer, Catalina Juárez, la Marcaida, le decían así. Era hermana de un joven Juárez que tenía hermanas muy guapas. La otra hermana era amante de Diego de Velázquez. Y Cortés, seguramente para caerle bien a Diego de Velázquez, se casó con la Marcaida, fue su primera esposa. Y de alguna forma u otra se acercó a él. Los españoles ya se habían acabado casi a la gente de las Antillas. La corona todavía no tenía control sobre estas islas, mucho. Había muchos abusos. Fue la época en que fue más abusiva la dominación española. Y esto y las enfermedades que trajeron fueron brutales. En las Antillas había dos tipos de etnias. Los caribes, que eran feroces e indómitos, se los acabaron. Los arahuacos, que eran dulces y suaves, se los acabaron. Y empezaron a comprarle a los traficantes portugueses esclavos negros. Por eso la gente, estas poblaciones tienen las características que todos conocemos. Y que poetas como Neruda, negros del continente, al nuevo mundo ha habido la sal que le faltaba. Sin negros no respiran los tambores y sin negros no suenan las guitarras. Y muy bien hasta Verde América, hasta que se agitó como una palma cuando surgió de la pareja negra el baile de la sangre y de la gracia. Luego un día les hablo de poesía. Me encanta la poesía. Ojalá que a ustedes les guste también. Cortés es introducido al círculo íntimo de Velázquez, que ha mandado primero a Francisco Hernández de Córdoba y luego a Juan de Grijalva a reconocer las tierras de algo que medio sospechan que es continente, pero no tiene muy preciso. Él va en la tercera expedición. Al final parece que se arrepiente Diego de Velázquez, se da cuenta que Cortés es muy ambicioso y que se va a ir con todo y expedición, pero para su provecho, e intenta frenarlo, pero como Cortés también había invertido y había allegado, acercado a otros, de tal manera que del costo de la expedición, 11 barcos y cerca de 600 hombres, Velázquez había aportado cerca de la cuarta parte, y Cortés y sus amigos las otras 3/4 partes. Se fueron, van a pasar por tierras mayas, van a pasar por Cozumel y van a tratar de buscar, oyen rumores de 2 españoles que están viviendo como cautivos y los manda a llamar. Uno de ellos inmediatamente va. Es una gente ligada a la religión. Se llamaba Jerónimo de Aguilar. Un hombre que estaba profundamente abatido en ese mundo maya, que no entendía ni quería entender, que lo veía como algo terrible, funesto, y que estaba deseando con toda su alma ser vuelto a su tierra con sus gentes. Llegó, no lo reconocían y le dio un enorme gusto incorporarse con Cortés y fue un intérprete de primer nivel.
Pero antes intentó convencer al otro. El otro era Gonzalo Guerrero. Este no era hombre de letras, ni era hombre de religión, de iglesia. Era veterano de los tercios de Italia. Había estado peleando, parece que bajo las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, el de las cuentas del gran capitán, el que les platicaba una vez cómo gastó y cómo cuando lo llevaron a cuentas presentó las cuentas en la forma delante del rey, de tal manera que se volvió histórico esta presentación. Ya habrá forma de que hablemos otra vez de eso. Gonzalo Guerrero creció entre los mayas. También Jerónimo, por esta razón. Dicen que a Jerónimo lo pusieron en una playa con una nativa jovencita muy guapa para que lo sedujera. Pero como era hombre de iglesia, no venció la tentación, lo venció la tentación. Y entonces lo primero con la vida y le encargaron cuidar los harenes del cacique que estaba ahí. Y vieron que era hombre de confianza. Gonzalo Guerrero tuvo oportunidad de demostrar sus habilidades guerreras, sus habilidades tácticas, estratégicas, y además algo tenía. Le gustó a una princesa, hija de un Lagwiri, de un jefe maya, Sacilja, y le dieron la libertad, lo incorporaron como guerrero de excelencia y lo casaron con la princesa maya. Se taladró y deformó el cuerpo como los mayas y tuvo hijos. Él hizo su vida aquí. Seguramente no había nada, no había dejado nada allá y aquí encontró todo. Ese es para mí, antes de Cortés, el primer mestizo. El primer, vamos a decir, motor del mestizaje. Porque a partir de ahí podemos empezar a hablar ya de mestizos, que lo que somos parte de nosotros como nación. Punto. Somos producto de esa mezcla que dijo en algún tiempo, ya expliqué, Vasconcelos, que era raza cósmica. Cortés sigue costeando el Golfo de México y llega a un lugar donde está Tabasco hoy, que se llama así porque hubo un cacique muy importante que se llamaba Tabasco. Y Tabasco no quiere entrar en tratos con ellos y pelean con gran valentía, con gran decisión, pero los espanta el cañón, una culebrina, un arcabuz, lo espantan los caballos, los perros, todo eso es novedad. Los indios, los nativos tienen perros chiquitos que crían para comer y que dicen que son deliciosos. Todavía existen. Por eso el nombre del equipo de fútbol de Tijuana, por eso. Así es. Hay Chichi, hay Koyosaki. Luego les platico los nombres de todos ellos. Son 5 nombres, son 5 tipos. Supuestamente son 5 sabores. No ladran, porque el ladrido es un intento de comunicación con el amo de un animal que pretende servirlo, el perro. Pero es otro no, porque no va a servirle más que de alimento. Así que no tiene ningún punto de contacto así. Tabasco es derrotado y regala algunas cosas de oro, algunas cosas de jade, muy hermosas, pero lo más importante, regala 20 mujeres. Ey, que no se diga que los españoles venían sin mujeres, sí traían. Claro que traían, pero no suficientes. Y las que venían o casadas, o en otra situación muy especial. No pensemos que venían en la orgía perpetua durante el viaje, para nada eso. Entonces sí había carencia de mujeres, pero esto requería un cierto procedimiento. Los españoles tenían que santificarlas primero, las bautizaron
y ya que las hicieron cristianas por el bautizo, la repartió Cortés a las 20 entre sus generales, sus capitanes, y ya. Había una muy especial. Hay datos contradictorios si se llamaba Malitzin o Malinayi. Lo que es cierto es que la bautizaron como Doña Marina y le van a poner un apodo que alcanza al conquistador, a Cortés. Malinche. Malinche quiere decir la lengua. Pero Malinche, el nombre de Malinche, ha significado aquí algo, pues más mala fortuna, para señalar a alguien que no quiere lo autóctono, que no quiere lo nacional, que lo desprecia, que ama a lo extranjero porque le parece mejor. Y hay gente que es auténticamente eso, malinchista, que dicen que los norteamericanos en el 47, 48, ¿por qué nomás se llevaron lo que se llevaron? ¿Por qué no se llevaron todo? Eso voy a hablar después, cuando lleguemos a eso. Pero el nombre de malinchismo como traición a los valores patrios es un error y es una injusticia. La Malinche agarró el apodo. Ey, no era azteca. Era una totonaca que había sido, ojo, su vida desgraciada por los aztecas. Su padre era tributario de los aztecas. Y en alguna ocasión en que el tributo no satisfizo a los recaudadores, a esos mercaderes, recaudadores, espías, ¿se acuerdan que hablamos de los aztecas? Se lo llevaron preso y lo sacrificaron como castigo porque pensaron, hagan de cuenta en la actual situación del piso, que lo que les estaba dando no era justo, que tenía que darles más. Y él sentía que era lo único que podía darles. Esa muerte del padre transformó la vida de entonces. Esta niña tendría 10, 12 años, de Malitzin o Malinayi, porque de ser la hija mayor del pequeño cacique del lugar, pasó a ser huérfana de padre. Y la madre se casó después